Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver cómo Adriana Tudela y Mávila Huertas le dan la desaznada del año a congresista asnillista Wilson Quispe e incluso hasta lo hacen confesar que Perú Libre está cometiendo delito. Usted sabe que el gobierno está invirtiendo fondos, está haciendo campaña para promover la constituyente y que eso está mal. Es que hay un compromiso de parte del gobierno con la población y nosotros estamos cumpliendo. Usted conoce la Constitución. Por eso, dígame usted en qué punto de la Constitución no se puede mejorar la vida de los peruanos y entonces yo le hago caso. Dígame usted en qué artículo en este momento. Pero no podemos caer en la manipulación y en las falacias y en las mentiras que está afirmando mi colega. Está diciendo eso desde que arrancó el programa, son ya las 10:20 y usted continúa en el mismo rollo y hasta ahora no me dice dónde está el clamor popular. ¿Dónde está el clamor popular? Y tengo que preguntarle, deje que hable Adriana Tudela también. Deje que hable Adriana Tudela. Y esto solo ha sido un pequeño adelanto porque en este video vamos a ver cómo el congresista Wilson Quispe intenta torpemente argumentar por qué es necesaria una asamblea constituyente y un cambio de constitución, y ante las preguntas de Adriana y Mávila se queda sin argumentos y termina siendo totalmente revolcado y humillado. Este video está bastante interesante y gracioso, así que les recomiendo verlo completo. Y ahora sí, comencemos. Está aquí en nuestros estudios el congresista Wilson Quispe, también tenemos a la congresista Adriana Tudela de Avanza País, ella está conectada a través de Zoom. Muchísimas gracias a ambos por compartir esta mesa. ¿Por qué hoy una asamblea constituyente propone un gobierno que tiene una agenda muy amplia y pendiente? Mávila, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por el espacio. Y efectivamente hemos visto que un sector de la población, el sector empresarial, ha querido desprestigiar al presidente de la República, no por ahora, sino eso ha venido justamente desde que el presidente ha ganado la segunda vuelta. Entonces, obviamente que ellos van a continuar con su ideario, es decir, con su propósito de buscar la vacancia del presidente y buscar la inestabilidad. Un sector empresarial, pero los empresarios no pueden vacar al presidente, tienen que haber votos en el Congreso. Pero si utilizan a través de los grandes medios de comunicación, no voy a generalizar, algunos medios de comunicación, y también operan detrás de los congresistas para que esto pueda darse. Es decir, buscan la inestabilidad de tal forma que le echen toda la culpa al presidente. ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo? ¿Tiene usted pruebas de que hay algún empresario que mueve los hilos de los medios de comunicación? O que, por ejemplo, estaría detrás de la idea de Adriana Tudela de apostar por la vacancia. Hace poco los empresarios se han organizado a nivel nacional y han sacado un comunicado. Es decir, ellos en contra de la Asamblea Constituyente. Así es. ¿Y por qué tienen tanto miedo a la Asamblea Constituyente? Porque atenta contra sus intereses económicos. Entonces ahí tú puedes deducir con mucha precisión de que hay un interés empresarial que no quiere en la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque sencillamente esta Asamblea busca el consenso a nivel de todos los sectores. Es decir, respetar los derechos de la persona, respetar los derechos laborales y sobre todo también buscar una estabilidad laboral. Vamos con Adriana Tudela para responder a lo que ha insinuado el congresista Quispe esta noche. Dice que los empresarios son los que están atrás de la idea permanente de vacar al señor Castillo y que por lo tanto la Asamblea Constituyente es retomar, digamos, la voluntad del pueblo, que el pueblo finalmente decida sobre su destino a través de una nueva constitución. Adriana. Bueno, la Asamblea Constituyente, y ha quedado bastante claro luego de la exposición del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en la Comisión de Constitución esta mañana, no pretende ser en lo absoluto una medida de consenso, como ha señalado mi colega, sino que pretende ser un vehículo mediante el cual Perú Libre quiere imponer su proyecto político totalitario. Y es por eso que hay una oposición a la Asamblea Constituyente, no porque se tenga miedo, sino porque en una democracia tiene que haber respeto al Estado de Derecho, tiene que haber respeto a la ley, porque esa es la única garantía de que nuestros derechos y nuestras libertades se vean respetadas. Entonces, no se trata de que tengamos miedo, simplemente queremos respetar los derechos de los ciudadanos y queremos seguir los procedimientos de reforma. Hay muchas reformas que son necesarias, pero se tienen que seguir los procedimientos establecidos en la Constitución. De lo contrario, no estamos en una democracia, de lo contrario, no estamos en un Estado de Derecho y pasamos a vivir una especie de asambleísmo en el cual las mayorías pueden atropellar los derechos de las minorías. Y no hay nada más profundamente antidemocrático que eso. Entonces, acá no se trata de que los empresarios tengan miedo, no. Acá hay una preocupación real de que se pretende pasar por encima de los mecanismos verdaderamente democráticos para imponer un proyecto que es a todas luces totalitario, y ha quedado eso clarísimo el día de hoy. ¿Por qué tan claro? Porque el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, ha señalado exactamente cuál es el contenido de, el nuevo texto constitucional que ellos pretenden aprobar vía Asamblea Constituyente, ¿no? Y de hecho en el proyecto que ellos han presentado ni siquiera contemplan la posibilidad de que luego el producto de esta Asamblea Constituyente sea sometida a referéndum. Es decir, ellos ya saben perfectamente qué es lo que quieren aprobar, cómo lo quieren aprobar, y para hacerlo están utilizando este cascarón de apariencia democrática que es la Asamblea Constituyente, que es contrario al sistema democrático, atenta profundamente contra el sistema democrático y quiebra el Estado de Derecho. Entonces, digamos, lo que ellos están pretendiendo hacer es capturar la democracia a través de esa figura que aparenta ser democrática, porque finalmente, digamos, los ciudadanos acuden a las urnas. Pero acudir, digamos, la democracia no se agota en acudir a las urnas. La democracia implica respetar los derechos de los ciudadanos y respetar los procedimientos establecidos en la ley para reformar la Constitución. Quisiera ir al análisis político y a ambos preguntarles qué suponen o qué lectura le dan a ustedes sobre la oportunidad de esta propuesta. Hay alguna información que les compartiré, por supuesto, pero quisiera, ¿por qué hoy? ¿Por qué en este momento? Un presidente que ha pedido respaldo popular, el Congreso también ha fallado en eso, tampoco tiene respaldo popular para las reformas que quiere emprender. En este momento preciso, ¿por qué proponer la Asamblea? Usted no
no me respondió, congresista. Sí, no se trata del presidente de la República, se trata de un clamor de la población. Es decir, el pueblo está pidiendo que se respete también los derechos. ¿Quién es el pueblo congresista? Porque según las encuestas está en la última de las prioridades. Perfecto. Solamente 1 de cada 10 peruanos piensa hoy en la Asamblea Constituyente. ¿Quién es el pueblo y de dónde saca usted que el pueblo apoya esa iniciativa? A ver, yo voy a responder primero lo que acaba de mencionar la colega, que dice que no quiere respetar la democracia. Es totalmente falso. O sea, las comunidades campesinas que son contaminadas por las grandes empresas mineras que claman a cada momento que se respete el suelo, el subsuelo, las aguas subterráneas, los ríos, las lagunas, las conchas, etcétera, eso tampoco es democracia. No entiendo. O sea, ¿cómo se pretende respetar a la población si no se le permite siquiera emitir su voto o dar a conocer si quieren una constitución que respete sus derechos? Ahora, la constitución actual, si realmente quieren plantear o quieren reformar la Constitución, bienvenido. Nosotros cuando planteamos una nueva Asamblea Constituyente hablamos de los sectores. Ahí está el sector empresarial, las pequeñas pymes, los empresarios grandes a nivel nacional, también puede ser parte de Asamblea Constituyente. Es decir, no se cierra a nadie la posibilidad. Pero lo que no nos está respondiendo, y mi pregunta era, ¿por qué hoy una Asamblea Constituyente solucionaría los problemas del país? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente los grandes empresarios, vamos a decirlo tajantemente, los oligopolios y los monopolios, que han manipulado y manejan los precios en el país. Ellos determinan y deciden a través de supuestamente el Tratado de Libre Comercio los precios en nuestro país. Los alimentos de primera necesidad, los hidrocarburos. ¿Podría ser específico cuando habla de monopolios? Porque no lo entiendo. Una nueva constitución, ¿qué haría? Es decir, nos estamos confundiendo. A ver, no nos confundimos, sino una nueva constitución pondría ciertos parámetros y haría respetar lo que realmente es el libre mercado. Cuando hablamos de una economía social de mercado, hablamos de que se debe respetar a la sociedad. Pero los empresarios... ¿Usted siente que hoy no se le respeta? ¿Y por qué hay tanta protesta? ¿Por qué el pueblo dice, por qué tanto los alimentos de primera necesidad? ¿Por qué Alicorp maneja los precios como le da la gana? Entonces usted está respondiéndose cuando el pueblo está pidiendo que en una nueva constitución haga respetar sus derechos de los consumidores. Ahora he visto un proyecto de ley de la colega congresista Chirinos que dice que ya no se debe consumir la leche fresca. Eso también atenta contra la población, atenta contra la niñez. Entonces, una nueva Asamblea Constituyente va a representar a estos sectores. O sea, no hay que tenerle miedo a un referéndum. Lo que ocurre es que el 7% nada más cree lo que usted está diciendo, que se necesita reformar. Y pareciera que esta Constitución, y eso quisiera trasladarle la pregunta de Adriana Tudela, ¿esta Constitución podría o no resolver los problemas que ha expuesto el congresista Quispe, que ha insistido en el tema de los monopolios y de los empresarios que mueven el hilo y las voluntades en este país? Bueno, lamentablemente mi colega ha afirmado una serie de falsedades, ¿no? Como que la Constitución no garantiza los derechos de los ciudadanos. La Constitución contempla, digamos, los derechos fundamentales de los ciudadanos y los garantiza. La Constitución sanciona el abuso de posiciones monopólicas y dominantes y de hecho favorece la libre competencia. Y ese fue el gran cambio que se introdujo en la Constitución del 93, porque antes teníamos un sistema económico en el cual el Estado controlaba precios, intervenía en la economía y generalmente eso terminaba afectando a los más pobres, a los más vulnerables y a la ciudadanía. Y ese ha sido justamente el cambio que se ha introducido en la Constitución que tenemos al día de hoy, que ha generado que millones de peruanos salgan de la pobreza. Millones de peruanos, el impacto que ha tenido en la vida de los más pobres ha sido realmente impresionante. Y lo que tenemos que hacer ahora es perfeccionar el actual texto constitucional, trabajar para que haya cada vez más competencia, para que haya cada vez más oportunidades para los peruanos. Pero no podemos caer en la manipulación y en las falacias y en las mentiras que está afirmando mi colega para nuevamente pretender convocar una asamblea constituyente e implementar un proyecto político que lo único que busca es el control estatal de la economía, y eso finalmente siempre termina perjudicando a la ciudadanía y sobre todo a los más pobres. ¿De quién es ese proyecto político? ¿Del señor Castillo? ¿De Perú Libre? Es decir, ¿de Vladimir Cerrón o de Pedro Castillo? ¿De cuál de los dos es ese proyecto que pretende quedarse en el poder a través de la Asamblea Constituyente? La verdad es que a mí me es indistinto, digamos, estas discusiones respecto a si es Vladimir Cerrón o Pedro. Finalmente, el responsable es Pedro Castillo. El presidente de la República es Pedro Castillo. Y es él quien está empujando ese proyecto político. Entonces, da lo mismo si es Vladimir Cerrón el que lo está influyendo o está pretendiendo hacer que él impulse un proyecto político. El hecho es que el responsable es Pedro Castillo. Y punto. De acuerdo. Es un proyecto totalitario de Perú Libre, su propuesta, según la congresista. De ninguna manera. Le vuelvo a repetir. 8%, no era 7, 8% de los encuestados afirman que no tienen como prioridad el punto en cuestión. El presidente juró, permítame, prometió, cogió la Biblia, recuerdo bien, el cardenal Barreto dijo que él se sometería a las reglas de esta Constitución, si no, algo cambió en el camino y hoy ha sorprendido a propios extraños cuando incluso en algunos foros había descartado esta posibilidad. Le preguntaba por eso, ¿esto no será una imposición de Cerrón, señor? Esto no es una imposición, tampoco es algo totalitario. Este es un clamor de la población. ¿A quién se le ocurrió lo de la Asamblea? A ver, no viene una idea de una persona, no viene del presidente, no viene de Vladimir Cerrón, esto viene del clamor del pueblo. Recordemos que la Constitución del 86 ha estado por 60 años. Luego vino la del 79, igual bajo la conformación de una nueva Asamblea Constituyente, y luego vino la del 93. Una constitución impuesta por la dictadura de Fujimori, y ahora es obvio que la población necesita una nueva carta magna, un pacto social que finalmente pueda gobernarnos. Es decir, todo ciudadano tiene derecho a saber qué leyes te van a gobernar. O sea, no se trata de que te corresponde a Mávila o que corresponde a Todos sabemos que leyes nos están gobernando, perdón. ¿Usted conoce la Constitución? Usted lo sabe, pero mucha gente está descontento y no está de acuerdo con esta Constitución. ¿Y por qué no respeta el derecho de ellos? O sea, yo no entiendo por qué ustedes se resisten a cerrar las puertas a una consulta popular donde un proyecto de
ley sencillamente plantea que se le consulta al pueblo. O sea, porque es ilegal. No se está planteando una norma a rajatabla como ha sido el gobierno de Fujimori. Es se ilegal. está pidiendo la consulta, la democracia. ¿Qué entiende usted por democracia? Yo le pregunto, ¿qué es democracia para usted? ¿Es la acción de los pueblos? ¿De las comunidades, de los sectores, de las rondas campesinas? ¿Eso no es democracia? ¿O usted me está dando a entender que la democracia una cosa es el ejercicio democrático y otra cosa es el asambleísmo? Perdóneme, ya a eso quería llegar. Hay reglas en una sociedad para que la sociedad funcione. Esas reglas están compendiadas en la Constitución. ¿Usted conoce las reglas? Efectivamente. ¿Usted conoce la Constitución? Por eso... Dígame usted en qué punto de la Constitución no se puede mejorar la vida de los peruanos. Y entonces yo le hago caso. Dígame usted en qué artículo, en este momento, qué artículo hay que cambiar para que se pueda mejorar de un día para otro, con esa sola redacción, la vida de los peruanos. Mávila, la Constitución está totalmente relacionada, interrelacionada. No ha sido una Constitución bajo un acuerdo social. ¿Quién le ha dicho que no? Esta Constitución ha ¿Quiénes sido integraron impuesta, la Constitución manejada del 93? desde Estados Unidos de Norteamérica, ha sido impuesta, direccionada. Eso es cierto, y eso todo el mundo lo sabe. Y ustedes no lo quieren aceptar. Lamentablemente se cierran a ese hecho de que el pueblo necesita tener una nueva Constitución. ¿Por qué tanto miedo? No se trata de ser miedo. Mávila, esto es una consulta, es un referéndum. Argumentos. Por eso le digo, Mávila, si usted no está de acuerdo con una Constitución, usted tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo quiero una nueva Constitución. O sea, sencillamente estamos en desacuerdo con la ilegalidad. Estamos en desacuerdo con la ilegalidad. No es. Mire, escúcheme, ahora el presidente no está planteando un capricho de él. El presidente está haciendo caso, está obedeciendo a lo que el poblador, el peruano común y corriente de las comunidades campesinas, agricultores, de todos los sectores están pidiendo que se les consulte. Nos está diciendo eso desde que arrancó el programa, son ya las 10:20 y usted continúa en el mismo rollo y hasta ahora no me dice dónde está el clamor popular. ¿Dónde está el clamor popular? Y tengo que preguntarle, deje que hable Adriana Tudela también. La verdadera encuesta está en las comunidades. Vamos, la verdadera encuesta así es. Ahí. O sea, no le cree a Ipsos. Yo no le creo a Ipsos porque finalmente Ipsos nunca ha acertado. Es un discurso bastante barato pero la pregunta es, Adriana Tudela, la Constitución necesita algunas reformas. ¿Cuál debería ser el camino? ¿En qué puntos usted aceptaría que la Constitución necesita reformarse para mejorar la situación en la que estamos enfrascados? Bueno, definitivamente hay muchas reformas por hacer, desde mi punto de vista en particular, en el aspecto político y en las relaciones que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo y también en la forma en la cual venimos eligiendo a nuestras autoridades. Pero sí me gustaría responderle a la pregunta que ha señalado mi colega Wilson Quispe, ¿no? ¿Qué es la democracia? Creo que la democracia no es únicamente acudir a las urnas. Si eso fuese así, podríamos todos estar afirmando que Venezuela y Nicolás Maduro es un gran demócrata y no podría ser eso más alejado de la realidad. La democracia implica ejercer el poder dentro de ciertos límites, respetar el marco constitucional y respetar los derechos y las libertades de la ciudadanía. Tener pesos y contrapesos para que el poder no se ejerza abusando de él, para que las autoridades no atropellen los derechos de la ciudadanía. Y eso es justamente lo que ustedes están planteando hacer con la Asamblea Constituyente. Y de hecho, en el proyecto que están planteando, no solamente no contemplan que el texto, digamos, supuesto que se apruebe vía Asamblea Constituyente sea ratificado vía referéndum posteriormente, como sí ha sucedido con la Constitución del 93, dicho sea de paso, sino que además contemplan de manera expresa que la Asamblea Constituyente no tenga ningún tipo de control ni de contrapeso de otra institución del sistema democrático. Es decir, quieren tener un órgano conformado de acuerdo al antojo de este gobierno que tenga poder absoluto para decidir sobre cuáles son los derechos de los peruanos y las peruanas. Y eso es profundamente antidemocrático. Así que creo que eso le respondería a la pregunta que acaba de hacer el señor Wilson Quispe respecto a qué es la democracia. De acuerdo. Señor Quispe, la mayoría de los peruanos no quiere y la mayoría del Congreso tampoco le va a dar luz verde. El señor Cerrón ha hablado de un plan B. ¿Cuál es el plan B? Yo no sé si habrá un plan B o plan C. Lo único que yo sé es que el pueblo pide una asamblea correcto. Yo sé que usted sabe que el pueblo le pide porque nos ha quedado claro en 20 minutos de programa. Usted solamente ha dicho que el pueblo se lo pide. Pero esto no va a pasar porque es ilegal y la Comisión no le va a dar. Nuestra función como congresistas es justamente trasladar toda la necesidad del pueblo al Congreso de la República. Ahora, si el Congreso lo aprueba o no lo aprueba, lo veremos en la votación. Esperamos que los congresistas puedan reflexionar. Estamos entendiendo que ustedes obviamente están ciertamente parcializados para que la Constitución no se cambie. Yo entiendo perfectamente, pero también entiendamos a nosotros que nuestra función es justamente hacer que el pueblo se manifieste a través del Congreso y se convoque a un referéndum, se convoque. Porque finalmente no lo digo yo, no lo dice Cerrón, no lo dice Castillo, lo dice la población. La máxima expresión del pueblo es la nueva Asamblea Constituyente. Si el pueblo decide que no, será pues no. Si el pueblo dice que sí, en buena hora. O sea, un gobierno que tiene el control del presupuesto para hacer campaña a favor de la Constituyente. Yo pienso que no se trata de hacer campaña, lo que se trata el presidente es estamos haciendo campaña de cumplir una promesa que al presidente se le ha pedido para promover la Asamblea Constituyente. Yo no pienso de que cuando uno hace una promesa a la población. Pregunto, ¿usted sabe que el gobierno está invirtiendo fondos, está haciendo campaña para promover la Constituyente y que eso está mal? Mire usted, yo no he visto que el gobierno haya invertido. Lo único que sé es que hay un compromiso de parte del gobierno con la población. Usted cuando se compromete con un grupo de personas tiene que cumplir.
y nosotros estamos cumpliendo. El presidente está cumpliendo lo que el pueblo le ha transmitido. Eso es lo que le ha pedido Cerrón al presidente, ¿correcto? No, eso es lo que le ha pedido Cerrón al presidente. Adiós, Los caviares y que imponga el ideario de Perú Libre. Acá lo que se pretende es implantar una verdadera democracia. ¿Algún comentario adicional? ¿Por qué el temor? Vamos al tema del temor. El congresista dice, pero ¿cuál es el temor? Si finalmente la gente va a votar, la gente va a decidir, y si se confirma lo que dicen las encuestas hoy, no habría por qué temer, porque apenas 8% de los peruanos apuesta por una asamblea constituyente. Pero ¿cuál es el temor, Adriana? ¿Por qué podríamos dudar o se debería dudar de una elección o votación a favor o en contra de la constituyente? Que no se trata de que exista temor. Lo que existe es un afán por proteger las garantías mínimas que tiene todo ciudadano, de que el poder se ejerza dentro de los límites preestablecidos en la Constitución, de acuerdo a ciertas reglas. Y la Asamblea Constituyente rompe con todo eso. Lo que están planteando es que haya un organismo que tiene poder absoluto, sin ningún tipo de contrapeso, y que decida respecto a cuáles van a ser nuestros derechos en el futuro. Muy y cuáles pueden ser los derechos que nos quiten. Sí. Y eso es lo que nosotros no podemos aceptar. No es que haya temor, es que el hecho de hacer esa consulta implica un quiebre constitucional que pone en riesgo el respeto de los derechos de los peruanos. Y eso es lo que nosotros como congresistas, dicho sea paso, tenemos el derecho de proteger. Nosotros hemos sido elegidos para proteger los derechos de los ciudadanos y no podemos permitir que se pongan en riesgo. De acuerdo. Yo la verdad que sí creo que hay que tener mucho temor de ese referéndum, porque si se llega a dar no va a ser lo que quiera la mayoría de gente. Si fuera así no habría de qué preocuparse, y de hecho Perú Libre ni siquiera estaría haciendo esa campaña ilegal usando fondos del Estado para promocionar su asamblea constituyente, porque ellos saben muy bien que de forma legal jamás ganarían. Aún así están muy seguros y decididos, y eso es porque también ellos saben muy bien que si hacen ese referéndum lo van a ganar, obviamente con fraude. Por eso es que no podemos permitir bajo ningún concepto que hagan ese referéndum. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto y de la tremenda desasnada que acabamos de ver? Los estaré leyendo en los comentarios, y si les gustó el video por favor suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias de antemano, ahora sí me despido y hasta la próxima.